habíamos visto ya como un ejemplo, en este caso unos incendios forestales, en los cuales entonces se veía claramente la dirección del viento desde el noreste, y que entonces evidencia que está siendo transportado junto con el viento, y además entonces está siendo dispersado, que no se mantiene, digamos, concentrado, sino que se va diluyendo. Bueno, y obviamente la dinámica atmosférica desde las masas de aire, distintas características, después desvían eso a otro lado. Pero desde el punto de vista de transporte, básicamente están los dos mecanismos que se superponen, ¿ya? Y eso, cuando el viento es muy severo o muy grande, a lo mejor predomina un poco más esto; cuando es muy poco viento, quizás predomina más esto. Pero en la práctica siempre están involucrados esos dos efectos. Y las circulaciones de viento, ya hay vientos a nivel global, regional y local, y por lo tanto ahí cuando uno quiere ver hacia dónde se emiten, o sea, de la emisión hacia dónde van a ir, por ejemplo, el material particulado de la chimenea, bueno, uno tiene que hacer un estudio de viento. Obviamente no lo van a hacer ustedes, lo van a hacer otros especialistas, pero hay que tener en cuenta esos aspectos. Bueno, y aquí está un poco al día siguiente, como ese humo que se produjo ahí entre la región del Biobío y de la Araucanía, como eso incluso llegó hasta la región de Aysén. Y que desde el punto de vista, digamos, de la emisión, efectivamente, entonces, dependiendo de las condiciones ambientales, puede haber mayor mezcla vertical, dependiendo de las condiciones atmosféricas, en una atmósfera más o menos estable respecto a una atmósfera más inestable. Y eso condiciona, dependiendo un poco de la hora del día, de cómo está el clima, hacia dónde se van a dispersar, no solamente en la dirección, sino también si la dispersión en horizontal, pero también en vertical, como va a suceder eso. Y algunos efectos complementarios, como en este caso de la isla de calor. Si las industrias están en la periferia, por este efecto de mayor temperatura de la zona urbana, va a tener entonces a tener una circulación que los vientos locales van a llevar eso a el nivel, hacia el centro, produciendo entonces mayores problemas. Entonces, en general el transporte nos va a permitir llevar los contaminantes de un punto a otro, desde el punto de emisión ya hacia otro lado, pero en general, bueno, y en ese desplazarse puede terminar dispersándose a mediano o largo plazo. Pero hay algunas restricciones que pueden acelerar en qué tan rápido se puede diluir en un mayor volumen, por lo tanto tenderá a bajar la concentración. Y eso depende, digamos, de qué tan rápido se esté moviendo las masas de aire, las turbulencias o estabilidad del medio. En este caso, aquí se ve bastante estable, porque sube a un cierto nivel, tiende a quedarse en esa zona, y por lo tanto el volumen de dilución acá tiende a ser menor. Entonces, cuando uno emite, por ejemplo, CO2, etcétera, nosotros podemos diluir en teoría en la atmósfera básicamente hasta más o menos los 10.000 metros, y en teoría nosotros tenemos un gran volumen en el cual podemos diluir. Sin embargo, bueno, las emisiones continuas igual tienden a tender a incrementar, por ejemplo, el CO2 en el aire, y no un volumen de dilución infinita. Y por lo menos ya a nivel planetario ya hay un volumen restringido. Si bien es grande, es restringido. Hay otro tipo de mecanismos en cuanto a que no solamente el transporte, también algunas transformaciones, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Por ahora habíamos visto también por qué en algunas condiciones no se diluye, se tiende a quedar la contaminación en zonas inferiores y no se diluye hasta los 10.000 metros como en teoría podría ser. Eso ocurre en ciertas épocas, principalmente en los días fríos de invierno, en los cuales no ocurre esto. Lo normal es que la temperatura disminuya con la altura,
Por lo tanto, el aire tiende a mezclarse verticalmente fácilmente, bueno, hasta más o menos la altura, una altura definida, pero que hay ciertos días, sobre todo en invierno, en los cuales los días soleados de invierno tiende a aparecer una capa de inercia térmica o una tapa que impide entonces a que se pueda diluir de mejor forma los contaminantes. Por lo tanto, lo que se emite al diluirse en un menor volumen finalmente va a tender a aumentar las concentraciones, y ahí entonces aparecen principalmente los eventos de aumentos de concentración. De hecho, cuando veíamos, por ejemplo, las concentraciones de material particulado en Coronel, aumentaban en algunos días, y normalmente eso en invierno. Salvo a veces por incendios forestales pudiera aumentar en verano, pero una causa distinta. Si bien ahí hay buena dilución, pero por la gran cantidad de aporte del mismo incendio, hace que efectivamente puedan aumentar también las concentraciones, pero eso tiende a durar menos que lo que ocurre en invierno. Bueno, y así como se diluye en este caso los gases y el material particulado, también la radiación, eso implica luz, energía, sonido, también está afectado por este tipo de condiciones de refracción, dispersión, interferencia, y por lo tanto también cuando uno quiere controlar ciertas emisiones de ruido también hay que tener en cuenta ese tipo de efectos. Después habíamos visto el concepto de carga contaminante, que es lo que se está emitiendo en la chimenea, tanto en flujo de aire que está saliendo no es constante, y además las concentraciones también son variables. Por ejemplo, si uno tiene una estufa y introduce un palo de leña, sobre todo si está medio verde, va a empezar a salir mucho humo. ¿Ya? Una vez que prende bien, ya empieza a salir menos humo. Y por lo tanto no va a ser constante. Por lo tanto, lo que usa la normativa para cuantificar la carga contaminante se refiere, digamos, en general a la masa por unidad de tiempo, concentración por caudal, que considera en este caso de los días efectivamente descargados en el mes de máxima generación, es lo que finalmente regula la normativa respecto a la emisión. Bueno, a partir de eso, nosotros habíamos visto que el efecto de dilución, como lo que ocurre en condiciones naturales, es que nosotros podemos tener una carga contaminante que va a salir por una chimenea o un emisario. Puede haber alguna carga contaminante que ya esté en el medio natural, y finalmente, bueno, esto en general va a tender a ser menor, y por lo tanto, bueno, al dividir respecto a esto, vamos a hacer la carga contaminante total, podemos ir despejar cuál es la concentración final, que dado que este caudal en el receptor o caudal o volumen es mucho mayor y concentración pequeña, en general esta concentración de emisión tiende a diluirse y bajar esa concentración. Habíamos visto ese ejemplo en el cual tomábamos una solución concentrada, le agregábamos agua y por lo tanto la misma cantidad, en este caso, de cobre que estaba contenida queda diluido entonces en un mayor volumen, y llegamos entonces al aplicar la fórmula, la carga contaminante del agua era 0 y lo que venía entonces aquí era el volumen por la concentración, ¿ya? Y ahora esto dividido por el volumen total que queda una vez que mezclamos las dos soluciones, y con eso llegamos a una concentración que bajaba 10 veces. Entonces, desde el punto de vista de tratamiento no es lo ideal, pero es un efecto que ocurre naturalmente. Y eso también, de alguna forma, cuando
diferencia entre las normas de emisión y los valores que se exigen a nivel de calidad también son distintos, normalmente menores en caso de calidad, por este tipo de relación. Habíamos visto ese otro ejemplo en el cual entonces teníamos aquí un caudal en un estero, se tenía poroso en un caudal en verano, ya, sin cobre en general en condiciones naturales, y había una descarga de un efluente ya, que si se diluye completamente, en este caso hemos calculado que desde los 100 mililitros, que están muy por sobre la norma, ya como el volumen del río del Ganges baja a un valor que está bajo la norma. Pero esto también hay que tener en cuenta que supone que se diluye en todo el río, y a nivel local a veces no solo ocurre de forma instantánea. Por lo tanto, esto va a bajar paulatinamente de aquí hasta acá en la medida que se vaya en esto del flujo. Y ya este flujo con el que trae el río. Y en ese instante vamos a tener concentraciones que sí van a estar sobre el flujo. Por lo tanto, aguas abajo, una vez que se logra mezclar todo, efectivamente se puede cumplir bien con la norma, pero a nivel local sí hay unos efectos en que se superaría la norma, por lo tanto, si esto supera la norma no se podría autorizar. Eso lo vamos a ir viendo también con más detalle en algunos casos posteriores. Después habíamos visto ese otro ejemplo, en el cual teníamos una torre. Pero esto es un efecto distinto en el sentido de que hay radiación que desde este punto se irradia, ¿ya? Y obviamente el vecino no puede estar dentro del recinto privado, pero sí puede estar parado justo al lado, un estimado entonces cuál era la radiación, y en ese sentido llegaba a un valor menor que el límite recomendado. En función de eso entonces, dependiendo de algunos supuestos, digamos, en el sentido de no es lo mismo que la radiación llegue a los pies a aquella altura, porque mientras más cerca del punto de emisión se esté, va a ser mayor, por lo tanto hay que considerar de alguna forma la altura de la persona, y por lo general en términos ideales que todo el derecho a estar justo al lado fuera del cerco, y por lo tanto eso sería como la condición más desfavorable, y se calculaba eso. Hasta ahí habíamos visto, y lo que quedaba por plantear era este otro ejercicio, que en vez de trabajar con concentraciones, se trabaja con temperatura, que también, digamos, una variable también a controlar, porque en este caso, si dice concentración, la temperatura admisible en un río cuando uno tiene una descarga no debería superar algunos grados de la condición natural. Por lo tanto, si la temperatura en el río es de 10 grados, pudiera, al hacer esta descarga, no subir más allá de 13, porque si no va a implicar efectos severos sobre los peces que estén involucrados en eso. Bueno, la idea entonces es que desarrollen eso con el ejercicio anterior, lo que ya lo resolvieron, ya lo tienen listo, los que no lo resuelven, y la idea es que saquen una imagen de eso y lo suban. Y eso es lo que está planteado por ahora. Cualquier duda entonces ahí me van consultando para poder terminar. Y no hay certamen donde tengan que resolver esto, para que queden tranquilos por ese lado, pero sí me interesa que desarrollen el ejercicio y que entiendan bien ustedes conceptos de difusión. Mira, si voy para allá, voy a quedar del lado derecho. O sea, del lado izquierdo no tengo que tener. Hay que mostrar. De la cámara.